Hola amigos, bienvenidos a La Mesa de Enterarse, el programa en el que discutimos y debatimos todo aquello que hemos investigado en enterarse.com. Estoy aquí con Araceli Pinto. Araceli, ¿qué tal? Renan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va hoy Bien. día? ¿Todo bien? Bien, buscando a Freddy, estaba por acaso. ¿No? Sí, hay una mosca que está volando por ahí, de repente la ven. Y ahora estamos con Bárbara Galetti también. Bárbara, ¿qué tal? Hola Renan, ¿cómo estás? Y tenemos también, como siempre, a la voz de Arquímedes 2000, Archie. Hola Renan, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y como siempre, el rol de Archie es darnos la información más corroborada posible, fact-chequear todo lo que digamos. Y hoy día vamos a hablar acerca del Poder Judicial. Y para introducir el tema, como siempre, Bárbara, dinos qué es el Poder Judicial y para qué sirve el Poder Judicial en el Perú. Bueno, el Poder Judicial es uno de los 3 poderes autónomos e independientes de nuestro Estado, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es el encargado de administrar justicia y proteger la propiedad y los derechos de los peruanos, ¿no? Esa es su principal función. Es una introducción general. Ahora vamos a ir a nuestra primera pregunta para empezar la discusión. También con... Es una conversación interesante con 2 abogados y una persona que no sabe. Pero filosofía tiene bastante que ver con derecho. Ya hemos tenido esta conversación, no sé si Bueno, tanto. tenemos el número... Creo que es al revés. Sí, el número 4, creo que es. Archie. Pregunta 4. ¿Cuál es el problema más importante que afronta el Poder Judicial en el Perú? Ya, antes de responder la pregunta, de ir contigo, Araceli, que es una pregunta difícil, pero tenemos que entender que, como decía Bárbara, el rol del Poder Judicial es encargarse de la justicia en el país. Esto es el encargado de los jueces, es el encargado de ser el lugar a donde las personas van para intentar proteger sus derechos. Entonces, ¿cuál es el problema con esta institución principal desde tu punto de vista? Yo creo que ahí hay 2 cosas. ¿Cuál es el problema de la institución, como más estructural? ¿Y cuál es el problema con la institución? El problema que tienen las personas con la institución es que no confían en el Poder Judicial. Probablemente eso se debe a las razones estructurales, ¿no? Que es que creo que hay una percepción de que si bien es el sistema que debería como que impartir justicia, no lo imparte. Porque las personas como que creo que sienten que hay demasiada corrupción tal vez. Y además hay creo que varios temas estructurales que ustedes podrían entender mejor como abogados, pero yo siempre escucho como parte de la discusión este tema de la formación de jueces y fiscales, ¿no? Que es importante porque los fiscales, digamos, llevan el proceso y los jueces van a determinar, digamos, si una persona es culpable o no y si es que se le va a quitar su libertad y va a ir a la cárcel por algo que haya ocurrido. Entonces, esta idea de que no están bien formados o de que la carrera no es suficientemente buena o de que hay una puerta giratoria en la que se cubren las espaldas porque al final uno va a estar encima del otro y tienen que como que guardarse favores, creo que hace que haya un montón de desconfianza y que no funcione como debería funcionar. Ahora, obviamente con el Poder Judicial hay un montón de otros problemas que van desde que no tienen tanto que ver que es con la policía, de lo difícil que es tipo agarrar a los criminales y luego procesarlos y todo. Entonces creo que hay un montón ahí de factores que de repente podríamos explicar mejor, explicando también cómo funciona todo el proceso de meter a alguien en la cárcel y de los derechos que tienen las personas que incluso como que se presume que son culpables. Sí, ahora, algo esencial de lo que tú has dicho es el tema de la confianza, que está relacionado directamente con conceptos de los que hemos hablado antes y que Bárbara ha hablado antes también, que es predictibilidad y Estado de Derecho. Si tú no tienes un sistema de justicia administrado principalmente por el Poder Judicial que puede garantizar que se cumplan contratos, que si alguien viola tus derechos tú vas a poder acceder a un organismo para que te proteja y para que declare que tú eres titular de esos derechos efectivamente o que se está violando tu derecho, no va a haber ninguna confianza, no va a haber predictibilidad y no va a haber Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es la relación o cuáles son las consecuencias de finalmente no tener esta confianza en una de las instituciones más importantes del país? Es que justo como dices, no tener confianza en el mecanismo de resolución de conflictos, conflicto de derechos, conflicto de rompiste un contrato y quiero que me resarzas o que cumplas lo que ya habíamos quedado. No poder confiar en el mecanismo que te brinda el Estado para poder hacer valer tus derechos o hacer que otras personas cumplan con lo que te deben o cualquiera sea la situación es realmente preocupante porque te hace sentir abandonado. O sea, ¿a dónde vas?
y aparte tus decisiones, y ya viéndolo del lado, digamos, no penal, que de hecho uno piensa en el Poder Judicial y se va de frente a delito, pero no necesariamente, por el lado civil y de los contratos, la mayoría de personas tiene que escoger o poner una cláusula para irse a arbitraje porque saben que es como que una versión privada de No sé administración si la de mayoría, justicia. diría una parte de los privados que pueden pagar. que Exacto, pueden porque pagar el un arbitraje es caro, pero si lo puedes pagar, vas a ahorrarte 10 años, 12 años, Dios sabrá cuánto tiempo y qué calidad de decisión vas a recibir a cambio del Poder Judicial. Y eso definitivamente afecta la predictibilidad de tu negocio, afecta la estabilidad de tu economía y afecta la criminalidad, la seguridad de tu ciudadanía. O sea, la verdad es que hay muchísimas aristas que son afectadas por no tener un mecanismo de solución de conflictos que funcione. Archie tiene un dato para nosotros. Archie. Quizás para complementar se puede decir que la aprobación del Poder Judicial ha sido históricamente baja. Por ejemplo, en una encuesta de abril del año pasado, solamente el 38% de los peruanos a nivel nacional urbano aprobaba el Poder Judicial. Esto es una cifra positiva si lo comparamos con meses anteriores donde la aprobación llega al 25%. Ahora, de nuevo, esta cifra es realmente preocupante porque implica que los peruanos no tenemos confianza en la institución a la que nosotros tenemos que acudir para hacer valer nuestros derechos, o cuando queremos hacer que se cumpla un contrato, o cuando, digamos, la institución que está encargada de decidir sobre la libertad de los seres humanos. Y aquí sí me voy más al lado penal, porque la libertad de los seres humanos, por lo menos desde mi punto de vista, es uno de los valores Pero y derechos ese sería el error más importantes. garrafal que podría cometer Claro. un juez, es quitarte Exacto. tu libertad Entonces, sin razón, ¿no? La institución que puede quitarle la libertad a un ser humano tiene tanta desaprobación. La pregunta es, ¿esa desaprobación es justificada o es simple percepción de las personas? ¿Tú qué crees, Araceli? Solo sobre el punto anterior, obviamente de libertad, importante. Hay países donde te quitan la vida, ¿no? Y hay decisiones equivocadas. Entonces creo que lo Aunque peor... la discusión estaría, para algunos es peor perder la libertad que la vida. Sí, pero creo que hay una discusión. No creo que es tan claro como estabas afirmando, Sí, sí, sí. Bárbara. Creo que es... Puede ser. O sea, Sí. digamos, Creo está que por ahí. puedes valorarlo. Sí, sí. Yo sé que algunas Diferente. personas no valoran la vida tanto, pero sí. Yo creo que ahí tenemos un tema de que es claramente, digamos, es comprensible que la gente no confíe. Por todas las cosas que se ven, digamos, en los últimos años también, en especial, pero por todo lo que se ve, o sea, y, digamos, yo nunca he tenido un proceso judicial, ¿no? Pero como las personas que lo tienen y que pasan por todo eso, es muy largo, es muy caro. Al final, en verdad, es bien difícil acceder a la justicia. A veces te tocan, tipo, que tú sabes que tienes la razón, pero que están haciendo otras cosas y ahí te das cuenta. Entonces Sí. es un problema. Vamos a seguir con ese punto de Araceli cuando regresemos del corte comercial. Regresamos en unos momentos. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Muy bien, estamos de regreso en la mesa de enterarse. Estamos hablando acerca del Poder Judicial y regresamos de frente con un dato del señor Archie. Archie, ¿qué tienes para nosotros? Sí, un dato que muestra, por ejemplo, la demora del Poder Judicial es el que da el Instituto Nacional Penitenciario. La prisión preventiva, por ley, debería durar como máximo en crimen organizado 4 años, que ya es bastante. Sin embargo, según el INPE, hay más de 3.000 internos que están procesados, es decir, sin sentencia en una prisión, por más de 5 años. Y hay 14, mejor dicho, que estarían por más de 15 años en condición de detenidos en una prisión sin sentencia porque los órganos jurisdiccionales no han remitido las sentencias correspondientes. Esa cifra es especialmente preocupante y especialmente trágica por una razón que quizás para muchos, por la relación que tienen con la prisión o con el concepto de prisión, no es tan clara, que es, según nuestra Constitución y según los derechos humanos, en los que algunos no creen, pero existen. Importante aclaración. Sí, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia.
¿Qué significa la presunción de inocencia? Que una persona es inocente no hasta que se pruebe lo contrario, sino hasta que una sentencia diga lo contrario. Una sentencia judicial Una sentencia firme. judicial Después firme. de todas las veces que hemos podido apelar, que está bien sustentada y que ya no hay manera de revocarla, recién ahí. Entonces, Recién. esta figura de la prisión preventiva o de la prisión preliminar, también que es otra figura, son figuras que se utilizan como excepción para evitar que una persona pueda atentar contra el proceso, es decir, que desaparezca pruebas o que se escape del país y no se procese, entre otras cosas. Entonces, toda persona que está presa bajo la prisión preventiva o bajo la prisión preliminar, entre otras figuras, está presa teniendo aún la presunción de inocencia. ¿Esto qué significa? Que todas estas personas de las que ha hablado Archie, que están ahí presas, están presas hoy sin tener una sentencia y por lo tanto son, para los ojos de la ley y de los derechos humanos, personas inocentes aún. Y a pesar de eso están presas más tiempo probablemente que gente que sí tiene sentencia O incluso. tal vez incluso hasta la sentencia del delito que habrían cometido hubiese sido menor de lo que ya van esperando. Sí, creo que hay en algunos prisión. casos de esos también. ¿Ah? Claro. Hemos visto, pero vamos con la siguiente pregunta. Araceli, mejor tú, ¿puedes o no puedes? Creo que no. Pero igual Bueno, ya. me queda un poco en shock de que puedas estar en prisión preventiva más tiempo del que la De potencial lo que tu sentencia Sí. debería Porque pensé que durar. uno de los requisitos era que haya como que una cantidad de años mínimo No. de la... O sea, no es que si te sentenciamos hubiesen sido 10, ya andas saliendo de la prisión preventiva por si acaso. No, te dejan ahí. No, hay casos, Es incluso grave. yo he revisado casos de personas que habían ya sido absueltas, declarados inocentes y se han quedado años en prisión ¿Qué hablas? por problemas en el proceso al momento de desencarcelarlos. No Y puede ser tan difícil desencarcelar a alguien, ¿no? aparentemente el proceso es sumamente complicado. Pero sí, vamos con la siguiente pregunta, que es la número 2. Slytherin. El número 2 de la serpiente. Pregunta 2 de la serpiente. ¿Existe alguna relación entre el sistema judicial y otras áreas como la economía o la criminalidad? Ya. Creo que Creo- lo hemos tocado un poquito eso va ahora para ti, conversando, Bárbara. ¿no? Era una pregunta que inicialmente me acuerdo que cuando Oscar, No, ese sí es Oscar. Está bien. me acuerdo que cuando nos dijeron cuál iban a ser las preguntas, no estaba muy segura si había entendido a qué se refería, pero ahora que en el bloque anterior hemos empezado a conversar de la predictibilidad de los contratos, de estar seguro de si comete un delito voy a terminar pagando por él o no, definitivamente hay una relación entre qué tan fuerte o qué tan sólido es tu poder judicial y qué tan predecible y por ende, porque yo creo que aquí todos creen que la predictibilidad está relacionada al desarrollo positivo económico. Y por el otro lado, en la parte de la criminalidad, si yo creo que mis acciones no van a tener consecuencias, de hecho hay un incentivo ahí también que se podría evitar, ¿no? Y de hecho, esto está directamente relacionado con algo de lo que hablamos o de lo que vamos a hablar, no me acuerdo si hemos hablado en un programa, que es la informalidad, que es cuando las personas no encuentran en las instituciones oficiales o en las instituciones que son formales lo que necesitan, es decir, protección de sus contratos. Si yo te presto plata, yo sé que yo voy a poder ir al Poder Judicial para cobrarme esa plata posteriormente o a las instituciones legales. Lo que va a suceder es la gente va a acudir al sistema informal. Es decir, para hacer cumplir el contrato, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Ir a lugares dudosos, contratar a gente dudosa para amenazar a las personas, como de hecho ocurre. Muchos de los cobros de deudas en el mundo informal son a través de la violencia no estatal, sino la violencia, entre comillas, privada, es decir, informal. Y eso nos genera una serie de problemas porque informaliza la justicia y la informalización de la justicia hace que se recurran a medidas que muchas veces van a ser complicadas o van a violar derechos, entre otras cosas. Entonces está ligado directamente con la informalidad de las personas. Archie tiene un dato para nosotros. Quizás sea importante resaltar que cuestiones como la
independencia judicial, la imparcialidad de las cortes o la integridad del sistema legal son factores que se analizan para evaluar la libertad económica de cada país, ¿no? Es decir, son factores importantes para esto. Sí, eso es importante y está relacionado con algo que hablamos en otro programa, que era el acceso a la justicia Iba a ir ahí. para el desarrollo. Ahí Araceli nos puede dar Sí, un poco de eso. iba a ir ahí precisamente por el punto de la informalidad. Porque hay tantas barreras para acceder realmente a la justicia que la gente, yo creo que a veces ni siquiera como que quieres iniciar un proceso o denunciar a alguien porque es para qué. Voy a gastar un montón de plata en abogados y voy a gastar un montón de tiempo de mi vida y el trámite que es todo el proceso judicial, entonces simplemente como que lo dejan pasar. Y la gente de verdad no accede a la justicia digamos, de un punto de vista formal. Pero también tienes el otro acceso a la justicia de un montón de personas que no han estudiado, que no saben leer, escribir, que no pueden pagar un abogado, que no hablan castellano, por ejemplo. Entonces, hay un montón de personas que también, o que vienen en las fronteras, donde, digamos, no hay ningún tipo de señal de poder judicial del Estado. Entonces hay un montón de gente que se ve excluida de eso y eso también afecta a la confianza porque la gente que realmente puede acceder al poder judicial de forma real es muy reducida. Creo que sería interesante ver un número sobre ese tipo E de incluso casos. las personas que sí tienen la posibilidad de acceder al Poder Judicial, igual se van a ver en procesos engorrosos, larguísimos, con no necesariamente la calidad de Es que eso es justicia justamente que el problema. Eso es justamente lo que hace que mucha gente también se corra de del Poder Judicial. Pero podemos seguir con eso porque tenemos que ir a un corte comercial. Podemos seguir con eso después del corte comercial. Regresamos en breves. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Muy bien, estamos de regreso en la mesa de enterarse. Estamos hablando sobre el Poder Judicial y vamos a ir de frente con nuestra siguiente pregunta, que va a ser sacada del bowl transparente por la señorita Bárbara Galetti. Vamos. Bárbara siempre indispuesta para ponerse de pie. mejor evitar. ¿Qué Prevenir tenemos? que lamentar. Allá. 9. Es el 9 caracol. Es la de este libro, no, es lo del libro. No, es un caracol. Ya. Archie. Es El ese Principito. elefante. Sí. El caracolito. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema de justicia en el Perú? Bueno, ahí primero es importante identificar los problemas para poder decir cuáles son las soluciones, de los que hemos hablado un poco. Entonces, Araceli. Barreras de acceso a la justicia. Mucha burocracia. Una calidad bien discutible de jueces y fiscales. Creo que sería Lo mi de la top 3. burocracia es importante. Archie creo que tiene un dato, o no sé si le tenemos que dar tiempo para buscarlo, sobre qué tanto se demoran los procesos judiciales y cómo suelen incluso demorar mucho más que los plazos sumados cuando establecidos o en el Código Civil o en el Código Penal. No me acuerdo cuál de los dos eran el ejemplo, pero después no puedes decir. Me haces la señal, Archie, cuando lo tengas. Entonces, Bárbara, soluciones para... mejorar Claro, el problema. creo que lo que ha dicho Araceli resume parte de las cosas más importantes. Creo que lo de la calidad de los jueces y, bueno, fiscales son ministerio público, pero digamos que la calidad de los jueces es muy importante y para la calidad de los jueces tenemos que retroceder todavía a no solo la formación dentro de la carrera judicial, sino a su formación en la universidad y a la formación escolar, y la educación es parte de las respuestas Y el desarrollo a la moral. mayoría de Desarrollo moral preguntas que hemos Desarrollo hablado. que- veces. exacto, al Sí. desarrollo al juicio crítico, al tipo de educación Ética. que se recibe, ¿no? Porque el juez sí tiene un grado de discrecionalidad para ciertas cosas y no es la ley dice A, B, C, D y ya, y es así de fácil. Hay muchos casos en los que hay que ponderar derechos y hay que tomar decisiones más complicadas que el libro que estoy leyendo en ese momento, la ley que aplica, no me va a responder. Entonces sí es importante tener una calidad de juez atrás que tenga esta capacidad de juicio crítico y esta capacidad de razonamiento para poder ir más allá cuando se le presenta un problema y realmente encontrar una solución idónea, ¿no? Archie tiene un dato para nosotros. Archie. Sí, el dato por el que preguntaba Renan
Por ejemplo, podemos ver el informe de la Justicia de Gaceta Jurídica que nos da algunos ejemplos de lo que demora el proceso. Y por ejemplo, un proceso de desalojo que es para sacar a un inquilino moroso, digamos, de tu propiedad, debería durar 5 meses, pero para el 2015 duraba 4 años y 3 meses. Bueno. O, por ejemplo, como comentábamos, No suena sorpresivo. o por ejemplo, como comentábamos, para liberar a alguien que ha sido privado de su libertad ilegítimamente, el proceso debía durar 1 mes y 15 días, pero duraba 1 año y 8 meses. Claro, entonces En promedio. te- Es una locura. En porque promedio- hay uno que te puedes quedar 1 año o más preso ilegítimamente cuando debería durar mucho menos. Sin Y lo problema. de los desalojos es bien Es una importante. locura. Es bien importante porque... Si no lo sacas a tiempo, se pueden quedar con tu propiedad o algo así. Claro. No. Pero, sí. o sea, no se pueden quedar con tu propiedad. Eventualmente. No, pues porque la prescripción solo aplica si es pacífica. Claro, si no lo estás tratando O- de votar. Claro. No, claro, pero Cuando por ya eso. empezaste el proceso, no cuenta la... Ah, ya, ok. Claro, pero la persona entró sin violencia a tu casa. No, pero así no corre la prescripción. Esas discusiones Pero- de abogados. Sí, creo pero, que- en fin, o sea, ese es un tema técnico, pero el problema es que justamente si tú tienes, o si tú vives de las rentas Claro, de te matan. alquilar, por ejemplo, claro, y vas a tener serios problemas para poder sacar a un inquilino moroso y que muchas veces se pueden aprovechar de esa situación. No es todos los casos, pero ocurre mucho. Entonces, tienes una serie de problemas Ahí está ahí Freddy. que la mosca está dando vueltas por ahí, que complican muchísimo la lubricidad con la que se tiene que operar en una economía. Claro. Es decir, las cosas tienen que correr en una Rápido, economía. bien. Sí, y el Poder Judicial no lo permite, pese a que debería ser un facilitador. Y sin embargo no lo Ese es. es justamente el tema, que creo que debería ser el lugar donde vas a buscar justicia, pero a veces se siente más como un obstáculo y un Sí. trámite que en verdad uno no quiere asumir. Sí. Creo que la puede usar. mayoría de servicios que dependemos del Estado para acceder a son mucho más engorrosos y no se siente un beneficio, sino un trabajo de tu parte poder Bueno, conseguir poder algo de pagar el parte de Banco tu la Estado. Nación por ¿no? internet es lo mejor que ha pasado en el Estado en mucho Eso tiempo. te iba a decir, la parte de la virtualidad y la digitalización de Sí. la justicia es muy importante y muchas veces uno, si bien se está mejorando mucho en eso, no sé si Archie tendrá algún dato especialmente sobre por la eso. pandemia, como que se ha visto Sí. forzado a avanzar. Sí, ya tenemos... Audiencias virtuales, eso es una locura. audiencias virtuales. Ya hay un poco de acceso a documentos a través de los medios digitales, pero hasta hace poco seguimos teniendo un sistema donde tienes que todavía ir a mesa de partes, A foliar. ingresar los llamados folios, y si no ingresas tu documento a tal hora en tal mesa de partes, Te quedas sin fuiste. postular al Claro, Congreso. entonces es todo un problema. Claro, los estudios de abogados tienen que tener un área Sí. 100% dedicada a tramitación, a Sí. tramitadores, abogados que terminan siendo tramitadores porque una persona natural, común y corriente va a meter la pata eventualmente. Es imposible cumplir con los plazos, con las horas, con a dónde ir. Sí. Es complicado, ¿no? Archie, no sé si me está haciendo señal de datos. Sí, Archie. Un dato importante es que según el INEI, en el año 2018 el porcentaje de la población que realizó una denuncia cuando fue víctima de algún delito alcanzó solamente el 16%. Completamente Una de comprensible. las consecuencias es ya ni siquiera acudir al Poder Sí, Judicial. y esto Para está crear- relacionado a varios temas de los que se hablan todo el tiempo en política, que va desde violencia contra las mujeres, Obvio. Especialmente ese. especialmente Mucho más que ese, otros. a violencia No, familiar, contra niños también. a violencia claro, dentro sexual, del hogar. entre otras cosas, porque se sabe que acceder a ello es más recurrir a un sistema de victimización, en el sentido que te vas a demorar más, va a ser mucho más engorroso, va a ser mucho No, más además, complicado. En la pandemia varios casos en los que regresaban a las mujeres a vivir con sus agresores y, digamos, la situación no terminaba bien. Sí, entonces, claro, tienes un sistema que no te garantiza tus derechos al punto de que la gente decide voluntariamente no recurrir a ese sistema. Entonces, es un problema serio. Creo que podemos en otro programa hablar específicamente sobre la figura del juez, porque también cómo se eligen, entre otras cosas. Su provisionalidad es un gran su problema. provisionalidad es un problema que tenemos que ver también.
Importante antes de irnos, el Poder Judicial es diferente al Tribunal Constitucional. También podemos hablar del Tribunal Constitucional en otro momento, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Araceli. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias, Renan. Gracias, Archie. Gracias a ustedes. No se olviden de que pueden encontrarnos en enterarse.com, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Anchor y en Canal J. Nos vemos en el siguiente programa.